1949 el pintor Pablo Picasso, él participó en un Congreso Mundial de la Paz y él diseñó un cartel para ese congreso con la litografía de una paloma reposando en el suelo y luego dibujó otro con una paloma volando con la rama de olivo en el pico. Entonces, desde ese momento, la paloma se popularizó y se extendió por todas partes como un símbolo de paz. Símbolo que, como les he dicho, es un símbolo que está siempre presente para estos días en donde celebramos el advenimiento de nuestro Señor y la venida de un nuevo año. Ahora, ¿por qué una paloma? Eso también me llamaba la atención. ¿Por qué una paloma caracteriza en el mundo como símbolo de paz? Bueno, se dice que este símbolo es lo que hemos podido investigar, que pues hace alusión a ese pasaje bíblico en Génesis 8, en donde tras el diluvio, Noé envía una paloma que regresa con un ramo de olivo en el pico como prueba de que las aguas se habían retirado y que la tierra firme estaba presta otra vez para ser habitada. Entonces la lluvia había cesado y el peligro había desaparecido, y esa sensación que se produce después de un evento como este es característico de la sensación de paz, de tranquilidad. Con eso, hermanos, con eso de la paloma regresando con el ramo de olivo en el pico, también representaba el cese del juicio de Dios por medio del diluvio y como señal de pacto de que no volvería a maldecir la tierra por causa del hombre y que no serían destruidos los seres vivientes nuevamente de esta manera. Poniendo también, hermanos, como sabemos, este símbolo del pacto, que es el arco en las nubes, y que nos recuerda de esto. Símbolo que, dicho sea de paso, también han tomado grupos que defienden prácticas que todos conocemos, aberrantes, y que están en contra, irónicamente, del diseño natural de Dios. Ellos han adoptado este símbolo como su emblema, y es el símbolo del pacto de Dios para no destruir o raer sobre la faz de la tierra los seres vivos de esta forma. La rama de olivo también, aparte de que estaba presente en el pasaje, en la historia, en la paloma, también se comenta que es símbolo de paz de la humanidad, ya que en Grecia pues simboliza la abundancia y la victoria. Eso también se considera ese elemento del olivo como símbolo de paz. A veces está independiente el olivo y no la paloma. Bien, hace poco pues cantamos el domingo pasado, o hace 2 domingos, el villancico Noche de Paz. Me parece que el hermano Willy nos contó algo de la historia de cómo nació este hermoso villancico. Esta canción también le dio nombre a un suceso importante de la historia, que fue durante la Primera Guerra Mundial y que le dio esperanza a la humanidad y pasó a la historia. Ese evento que ocurrió allí durante la Primera Guerra Mundial en la Nochebuena, y a ese evento se le llamó la Tregua de Navidad. Esto sucedió en 1914. El villancico Noche de Paz había sido por primera vez tocado en Austria 100 años antes, y ya el hermano Willy nos había explicado cómo nació. Entonces, en esa Noche de Paz, en esa Nochebuena de 1914, soldados de Alemania, Gran Bretaña y Francia que estaban allí en hostilidades, hicieron una tregua improvisada, y en la noche, o sea, no hubo ataque hostil ese día, y durante la noche cantaron los bandos este villancico Noche de Paz, cada uno en su idioma. De hecho, este villancico es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Fue considerado patrimonio cultural de la humanidad, se conocen en muchos idiomas. Pero traigo esto a referencia porque siempre la paz, hermanos, si lo notamos, está asociada a la falta de conflicto, siempre. Y de hecho aquí en el mundo occidental eso es lo que tenemos siempre en mente. Falta de conflicto, sosiego, tranquilidad, en un mundo en que cada vez la normalidad es lo contrario. Entonces, esa sensación es sumamente deseable para el ser humano. Pero nosotros realmente, hermanos, ahora sí, yendo a algo más profundo, realmente, ¿será que pensamos que es posible o tenemos conciencia de que es posible una paz plena en este mundo? ¿Qué es esa paz?
de la cual nos hablan las Escrituras y que nosotros leemos cuando vemos la palabra y la estudiamos, comparándola y contrastándola con el mundo en que vivimos. ¿Será posible esa paz plena de la que nos hablan las Escrituras? Yo les invito, hermanos, a que en este mensaje reflexionemos tres cosas. Primero, ¿qué es la paz de la cual nos hablan las Escrituras? ¿Qué es esa paz? Esa paz auténtica y genuina de la cual nos hablan las Escrituras. En segundo punto, reflexionemos en nuestro Señor Jesucristo, que esa misma palabra nos anuncia como el príncipe de paz. Y tercero, cómo vivir y procurar la paz que nos es dada en Cristo. En medio de un mundo que, como he dicho, pareciera, y lo sabemos que así es y que así será, está en dirección contraria a esa sensación. Solo en la Santa Palabra, hermanos, nosotros podemos encontrar respuestas, propósito, por lo cual yo les pido que me acompañen en la lectura de Isaías 9, de 6 a 7. Vamos a hacerlo de forma al unísono. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor añada bendición a su palabra este día. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias, como siempre, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, en este momento reunidos para presentarte primeramente culto del que solo tú eres merecedor. Y también, Señor, por el privilegio de recibir respuesta de parte de ti a través de este mensaje, Señor. Que este mensaje, Señor, sea tu palabra, tu verdad y no criterio mío, Señor. Y que llegue al corazón de cada hermano aquí representado y que también pueda salir de estas paredes, Señor. Porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor, y transforma vidas, Señor. Tu palabra trae paz. Señor, te damos gracias y todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, y haciendo también una pequeña observación del texto que hemos leído, allí aparece, donde dice nombre, llamará su nombre admirable consejero. En esta versión, pues en la versión aparece una coma, pero en realidad en el texto es admirable consejero, es junto, es admirable nuestro rey, pero en realidad el texto es admirable consejero. Incluso cuando cantamos está separado, a veces en algunos cánticos está separado, pero en realidad es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, vamos entonces a presentar este mensaje que, como hemos dicho, se titula Príncipe de Paz, abordando el primer punto que habíamos hablado en la reflexión para este mensaje, que es ¿qué es esa auténtica paz de la cual nos habla las Escrituras? ¿Qué es esa paz a la luz de las Escrituras? Hermanos, para algunas personas, la paz es un día, por ejemplo, sin estrés. Para otras es la ausencia de guerra o conflicto, como hemos dicho. Para otras es la serenidad de un hermoso amanecer. Pero esto, hermanos, apenas rasca la superficie de la definición real de la paz de la que nos habla las Escrituras. La palabra hebrea utilizada en la Escritura para paz es shalom. En el Antiguo Testamento, mayormente en hebreo, la palabra utilizada mayormente es en hebreo, la palabra es shalom. En el Nuevo Testamento, que está mayormente en griego, ahí sí, porque ahí hay algunas otras porciones en otra lengua, pero mayormente en griego, la palabra utilizada es eirene. Shalom en hebreo, en griego eirene. Y el concepto es el mismo, es similar. Y vamos a adentrarnos un poco en la raíz, en el significado básico de este concepto de paz a la luz de las Escrituras. El significado más básico que tiene shalom es el de algo que está completo o íntegro, que no le falta nada y no tiene deficiencia. La palabra puede, por ejemplo, referirse
a una pared que está completa, sin ladrillos faltantes, que no tiene huecos ni grietas. Si usted ve esa pared así, usted puede decir que esa pared está en estado de shalom. Está en estado de shalom. Por ejemplo, si un rebaño que usted tiene no tiene ningún animal faltante, ese rebaño está en estado de shalom. En Job, apuntando entonces a ciertos pasajes en las Escrituras, en Job 5:24, usted va a poder, por ejemplo, leer la siguiente porción que yo les leo acá. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Esa parte allí, sabrás que hay paz, sabrás que hay shalom en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Si ustedes observan, ese shalom está asociado a que nada le faltará. Y de hecho, si se estudia un poco más esa porción, se verá que se refiere al rebaño, al ganado de Job. Hay seguridad en tu casa, hay shalom, está completo, está íntegro, nada te faltará. No está faltante nada de su ganado allí. Hay muchas variantes en el uso de esa palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para referirse a seguridad, integridad física, bienestar, salud, prosperidad, sosiego, como también conocemos por acá, tranquilidad, satisfacción, amistad en el sentido de relaciones humanas. O sea, la palabra shalom también se usa para hacer referencia a eso. Sin embargo, el significado básico es completo, íntegro, que nada falta. Dentro de todos los componentes de algo, no hay ningún faltante. En Primera de Samuel 17:22, por ejemplo, vamos a leer esto. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. En esa porción del pasaje, cuando David llega, deja esa carga y va a preguntar si sus hermanos están bien. Notemos que en esa escena, entonces, ese preguntar por si sus hermanos están bien, es preguntar por el shalom de sus hermanos. Si ellos están íntegros, están completos, están bien. Si usted, por ejemplo, va en un vehículo, sufre un accidente y le pregunta, ¿estás bien? Al que va a su lado, lo que le está preguntando, ¿estás completo? ¿Estás bien? ¿Estás en shalom? Notemos que en esa escena de David, los hermanos de David no estaban en una situación de tranquilidad, hermanos, ni de ausencia de conflictos. Precisamente ellos estaban en conflicto con los filisteos, y particularmente Goliat. Precisamente esa parte, cuando él pregunta si estaban bien, estaban en conflicto con Goliat en ese punto. David preguntaba por el bienestar y la integridad física de sus hermanos. En Israel, aún hoy en día, hermanos, tú saludas a alguien o te despides diciéndole shalom. Literalmente, con estas palabras tú le estás diciendo a esa persona que estés lleno del bienestar o que la salud y la prosperidad esté contigo. Con ese shalom, tú le estás diciendo eso. De alguna manera, esta palabra es una bendición en el ir y venir cuando te encuentras con una persona, en cualquier momento y en cualquier situación. Si tú le recibes o le despides con un shalom, le estás procurando o deseando prosperidad, bienestar a esa persona, que esté bien, completo, íntegro, que nada le falte. La idea central entonces de shalom, hermanos, es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones. Usted tiene, por ejemplo, una parte física, emocional, espiritual, relaciones humanas, relaciones con su Creador. Todos esos elementos componen su vida. Son elementos que tienen distintas formas, pero solo usted está en shalom cuando todas ellas están completas, íntegras y no están rotas. Tal como el muro que hemos descrito, que no le falta ningún ladrillo, no tiene ninguna rajadura ni nada. Y si hay algo en todos esos elementos que está deficiente o roto, debe ser restaurado. Ese es el concepto de shalom.
Es difícil tener todos estos elementos juntos, sanos, completos, sin ninguna rotura y que no necesite restauración, hermanos, ¿verdad? De hecho, el significado básico de shalom también puede extenderse a la forma verbal. Pues de la misma manera, por ejemplo, cuando usted llama edificio, usted también puede utilizar el verbo edificar. De la misma manera, a shalom, si lo llevas a la forma verbal, es traer shalom. Traer shalom significa completar o restaurar. Así que, por ejemplo, Salomón trae shalom al templo que no estaba acabado cuando lo termina o lo completa. Dice la palabra, precisamente haciendo alusión a esto que acabo de decir, que todo cuanto se propuso hacer Salomón en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado cuando terminó el templo. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes 9 y Segunda de Crónicas 7. Entonces hay esa prosperidad tras completar algo. Cuando algo está completo, siempre se asocia entonces a ese estado de prosperidad o de bienestar. Cuando algo está completo y no le falta nada, cuando se cumple. Si tu animal daña el campo del vecino, tú le das shalom a ese vecino reponiéndole lo que dañó. Y eso también es traer shalom. Como hemos dicho en las relaciones humanas, en el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer shalom. Y cuando reinos rivales, por ejemplo, se enfrentan, puede traer shalom uno al otro, dejando de luchar, y no solo eso, sino también trabajando juntos en beneficio mutuo. Ahí entonces es traer shalom. Entonces, ese estado de shalom es el que se suponía que los reyes de Israel debían cultivar en el pueblo. Y sabemos la historia, no fue así, raramente esto ocurría. Así que entonces el profeta Isaías, él esperaba un futuro rey, un príncipe de shalom, cuyo reinado iba a traer un shalom sin fin. Un tiempo en que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para reparar lo malo y sanar todo lo que se había roto. Y esto lo vemos en Isaías 9, del cual extraemos la porción de esta mañana. Yo te pregunto entonces en este momento, hermano, ¿cuándo fue la última vez en que tú sentiste esa verdadera paz, a pesar de que todas las circunstancias a tu alrededor fuesen de incertidumbre y caos? ¿Sería posible? ¿Cómo podemos entonces aferrarnos a la verdadera paz cuando sabemos que en nuestras manos es imposible tener todos estos elementos de nuestra vida? El tema físico, emocional, espiritual, nuestras relaciones, todo eso en completo orden, integridad, sanidad. En nuestras propias fuerzas es imposible, hermanos, aún por más riquezas que se tengan. Es así, hermanos, cuando las Escrituras nos enseñan que la paz genuina significa algo mucho más que la ausencia de conflictos o necesidades. Significa la presencia de alguien. Tener paz es más que ausencia de conflictos o necesidades. Es la presencia de alguien que completa el propósito nuestro y nos completa en nuestras vidas. El propósito para el cual fuimos creados. Alguien en quien somos capaces de tener verdadera paz sin importar lo que nos deparen las circunstancias en nuestra vida. Entonces, de esta manera, vamos a apuntar a nuestro príncipe de paz en nuestro siguiente punto del bosquejo, que titulamos Nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de Paz. Y vamos a leer brevemente, yo lo voy a hacer. Volvemos a la porción de la palabra que tenemos para el día de hoy, Isaías 9, 6 al 7, que dice: porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya hemos visto un breve contexto, o hemos tenido también incluso en anteriores mensajes un contexto a esta porción. El profeta Isaías habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero les habló un mensaje de juicio de parte de Dios, les advirtió a los líderes de Israel, estos líderes corruptos, que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo y que Dios usaría estos grandes imperios, el de Asiria y el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén. Pero el profeta Isaías no se quedó en esa advertencia, sino que él también trajo una porción de esperanza, de la cual precisamente es la que traemos este pasaje en el capítulo 9. Él trae un mensaje también de esperanza luego de esta advertencia. Él combinó esa porción de advertencia con esperanza en este libro. Y Isaías creía profundamente que Dios cumpliría todas sus promesas del pacto, enviando un rey del linaje de David para establecer ese reino de Dios, un principado de paz. En el texto, si usted lo desglosamos, podemos ver dos porciones, el versículo 6 y el 7. En el 6 podemos ver la gloria del Mesías que va a reinar. En el versículo 6, si ustedes ven, por ejemplo, la primera parte dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Observamos nuevamente esa característica literaria de enfatizar algo repitiéndolo dos veces. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué quiere enfatizar el profeta en este punto? Recordar a Israel, hermanos, y por gracia de Dios a nosotros que vemos el mensaje hoy en día, que el Mesías que vendría a reinar sería un hombre que viviría todo el proceso natural de nacimiento, crecimiento y desarrollo, un hombre. Él pudo haber enviado un ángel, un hombre ya crecido, o el mismo Dios venir sin naturaleza humana, pero ninguna de estas opciones hubiera calificado al Mesías para ser nuestro Salvador y sumo sacerdote. Si Jesús no era completamente hombre, Él no hubiese podido ocupar nuestro lugar y sustituirnos del castigo que merecíamos como pecadores. Si no era completamente Dios, hermanos, su sacrificio hubiese sido insuficiente para la demanda de justicia por parte de Dios. Si Jesús no era completamente Dios y completamente hombre, hoy en día nosotros estuviéramos aquí perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza. Dice la porción que el principado sobre su hombro, ahí está posteriormente, y eso apunta a que Él va a ejercer literalmente un gobierno aquí, en la tierra, cuando se cumpla su gloriosa venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si bien es cierto que este acontecimiento apunta a un hecho futuro, es importante, hermanos, que nosotros como creyentes tengamos siempre presentes que Cristo gobierna hoy en el ámbito de nuestros corazones y de la iglesia. Si bien es cierto, en este momento su gobierno no es pleno, sí, porque no está su presencia física todavía de regreso en este lugar, Él sí gobierna hoy en nuestros corazones y en el ámbito de la iglesia. Cuando usted va a una embajada de un país en un lugar, está en ese país. Y en el ámbito de la iglesia, nosotros estamos en el reino. No está presente en el mundo en plenitud, pero sí está en la iglesia, donde Cristo gobierna. Es algo que hay que tenerlo siempre presente. Dice también, se mencionan aspectos al final de esa porción del versículo 6 del carácter de ese rey, que son caracteres deseables de todo rey. Un rey que sea admirable consejero, Dios fuerte, Padre de lo eterno, o fuente de toda eternidad y príncipe de paz. Finalmente, entonces, en la porción del verso 7, se resalta la gloria del reino de ese Mesías. Y aquí hay algo importante que extraer. Un reino donde su imperio y paz, o sea, su shalom, no va a tener límite, confirmado en juicio y justicia. Generalmente,
El juicio no es asociado a paz porque trae algún tema de conflicto. Pero la paz es confirmada, y como habíamos hablado anteriormente en un mensaje, que Dios es justo. La justicia de Dios tiene un elemento retributivo, tú pagas por lo que haces, y también un elemento de compensación, repones al que no tiene o al que le quitaste. Sin justicia, hermanos, no hay paz. Y esto no por las circunstancias de bienestar o sosiego, sino por la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Shalom es más que circunstancias, hermanos, es más que circunstancias favorables, más que ausencia de conflictos, es la presencia misma de Cristo. El verso cierra con la garantía de la promesa cuando leemos: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tenemos la promesa en esa porción de un príncipe que restaurará todo lo que está roto, pero lo restaurará en Él, con su presencia, no por las circunstancias. Es de esta forma, hermanos, que el nacimiento del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, que fue profetizado entonces también por Isaías, como hemos visto, un niño nos es dado, nos es nacido. Se anuncia entonces en el Nuevo Testamento la llegada de ese niño como la llegada de Eirene, del Shalom, de la paz. La palabra griega de paz es Eirene. Si ustedes, aquí lo leímos el domingo pasado, revisan Lucas 2, pero en este caso de 9 al 14, yo se los voy a leer, vemos lo siguiente. Dice en Lucas 2, 9 al 14, y esta porción es cuando los ángeles anuncian a estos pastores el advenimiento de este niño. Dice: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Salvador prometido. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Eirene, en la tierra paz. Nos ha nacido un niño. Buena voluntad para con los hombres. El anuncio de la llegada del Señor Salvador ha llegado Eirene. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hermanos, Jesús vino a ofrecer su paz a los demás. Como cuando dijo a sus seguidores: hermanos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da. Él vino a ofrecer su paz. El Señor Jesucristo hizo la paz entre el hombre caído y Dios cuando murió y resucitó entre los muertos. En ese pasaje en la cruz, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo en la persona del Señor Jesucristo. Allí se restauró la relación rota entre la humanidad y el Creador. Hermanos, abracemos esta verdad de las Escrituras. Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Cristo en persona es nuestra paz. No pudiéramos hacerlo por nuestras manos, no pudiéramos. Solo la vida de Cristo tiene esta paz y Él nos ofrece su vida para vivirla. Así tenemos su paz. Esta verdad entonces nos lleva al tercer y último punto del bosquejo, que he titulado ¿Cómo vivir y procurar la paz que nos es dada en Cristo? Y para desarrollar este punto, yo quisiera tocar 2 Corintios 5, 17 al 20. Si lo pueden buscar, yo igual se los voy a leer desde aquí. Dice la palabra del Señor para este tercer y último punto del mensaje. ¿Cómo vivir y procurar la paz que nos es dada en Cristo? 2 Corintios 5, 17 al 20. Dice: del modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El llamado aquí, hermanos, es claro. Fuimos reconciliados, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo, y ahora nosotros, viviendo a Cristo, somos llamados a ese ministerio de reconciliación, hermanos. Hay que recordar, y siempre también acá lo hacemos reiterando, que la partida de nuestro Señor Jesucristo, tras su partida no solo esperamos su regreso, nosotros como su cuerpo físico presente en este mundo, debemos continuar todo el ministerio que Él ejerció. Todo. Y lo que hemos leído es claro. Hermanos, tenemos un ministerio de reconciliación tal como Él hizo. Debemos traer shalom en nombre de Cristo. Los creyentes, hermanos, tienen el deber de que la paz gobierne en sus corazones, o sea, vivir a Cristo. Recordemos que la paz es la presencia de alguien más que la ausencia de necesidades. El mundo seguirá sufriendo guerras, la ausencia de necesidades o la ausencia de tranquilidad por un conflicto. El mundo seguirá sufriendo graves conflictos y guerras. Habrán problemas interpersonales hasta que Jesús venga a establecer una paz verdadera y duradera. Pero Dios dará su paz también a quienes confíen en Él. Este es nuestro caso, hermanos. Jesús, con su sacrificio, ha hecho posible que nosotros tengamos paz con Dios, nos reconcilió con Él. Y una vez que su paz reina en nuestros corazones, entonces nosotros somos capaces de compartir esa paz con los demás. Nos convertimos en una especie de agente de paz y ministros de reconciliación. Ahora, hermanos, respecto a lo interno, estamos hablando de traer shalom fuera de la iglesia, pero a lo interno, hermanos, al interno del cuerpo, nosotros también tenemos un llamado de paz. En esta iglesia, hermanos, como seguramente en todas las iglesias locales, no vamos a poder escapar o no se escapa de los conflictos entre hermanos o grupos de hermanos. Lamentable. Estamos en un proceso de perfeccionamiento y la iglesia crece y sigue y marcha, pero en medio de eso siempre veremos que hay conflictos a lo interno. Nosotros lo hemos experimentado, muchos con resultados lamentables. Tenemos un llamado, hermanos, explícito a la paz dentro del cuerpo. Y más aún nosotros que somos llamados a ser ministros de reconciliación a las naciones. Pablo instruyó a las iglesias para que mantuvieran su unidad mediante el vínculo de la paz. Eso lo hace en Efesios, un llamado a los Efesios, en Efesios 4:3, que lo leo muy brevemente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese llamado es para nosotros. Debemos, con humildad, con paciencia, con mansedumbre, soportando unos a otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu que tenemos en el vínculo de la paz. Esa unidad, hermanos, de propósitos y de mansedumbre
sería imposible sin la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y sin la paz que tenemos de Dios, gracias al sacrificio de su Hijo. Ahora, hermanos, el vivir y procurar la paz, aún entre hermanos de la fe, no se nos ha prometido que sea fácil. No se nos ha prometido en la Escritura que sea fácil. Lo que sí sabemos, hermanos, es que a través de la exhortación del mismo apóstol Pablo a los filipenses, si nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es fácil, pero tenemos la exhortación de Pablo de que si tú clamas a Dios presentando en oración y ruego con acción de gracias, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Hermanos, no importa qué adversidad nosotros presentemos o enfrentemos, podemos pedir una paz que viene del poderoso amor de Dios y que no depende de nuestras propias fuerzas ni circunstancias. Para concluir, hermanos, la paz genuina, auténtica, es más que la mera ausencia de conflicto. Es la verdadera paz que requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a su integridad, ya sea en nuestras vidas, en nuestras relaciones o en el mundo. La paz con Dios y la paz de Dios nos es dada en Cristo, y esa debe gobernar en nuestros corazones y en la iglesia como embajadores del reino que estamos anunciando y que somos llamados a anunciar. No habrá paz plena, hermanos, en este mundo hasta que Cristo regrese para gobernar, porque Él es la paz. Y lo repito nuevamente, no habrá paz plena en este mundo hasta que Él regrese. Si Él está en tu corazón, tiene su paz, pero no habrá paz plena en este mundo hasta que Él regrese. Y eso lo recalco porque incluso en las Escrituras sabemos que al final de los tiempos vendrá el anticristo y va a confirmar un pacto produciendo una falsa paz temporal y que luego va a romper abruptamente al revelar sus intenciones. Nosotros sabemos que no habrá paz hasta que Cristo venga. Hermanos, esto tampoco significa que no vamos a recibir bendiciones que nos traigan paz y tranquilidad en momentos difíciles. Esto tampoco significa que debemos esperar, y ya lo hemos dicho aquí, tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. No significa que no vamos a recibir bendiciones que nos den paz y tranquilidad en medio de momentos difíciles. Dios bendice la obediencia y la fe, y en su gracia, hermanos, Él nos da refrigerios en medio de la tribulación, y nosotros la recibimos con gratitud. Pero al recibirla, hermanos, refrescamos nuestro corazón, como dice la canción, reparamos nuestra armadura desgastada y seguimos adelante en nuestra misión anunciando el reino de la eternidad. Estas bendiciones que recibimos no son para acomodarnos aquí. Nuestra misión apunta al reino de Dios que debe ser establecido en plenitud sobre la tierra y a ese momento de nuestro encuentro con Él. Nuestra misión apunta, hermanos, en otras palabras, a lo eterno, a la eternidad. El hombre, antes de la caída, él estaba en paz con Dios y se sentía pleno. Pero después de la caída, nace como si fuese un rompecabezas que le falta una pieza y que él intenta por sus propios medios llenar con cualquier cosa vana, temporal e insignificante. Y lo que termina es sintiéndose profundamente vacío. No puede llenar ese espacio. Después de la caída, ese espacio quedó. Él busca llenarlo con cualquier cosa vana. Lo intenta con dinero, con placeres, pero termina con un profundo vacío, porque solo Cristo puede llenar ese vacío. Solo en Cristo, quien nos reconcilió con el Creador. Es en ese momento, hermanos,
en que podemos sentirnos completos, íntegros y reparados, porque está puesta la pieza que falta. En Cristo, hermanos, yo estoy completo, reconciliado con Dios, tengo paz a pesar de que el mundo alrededor mío se venga abajo completamente. La paz no depende de mis circunstancias externas, depende de la presencia de Cristo en mí. Su presencia es la paz auténtica. Y con eso contestamos la reflexión que les invitamos a hacer al inicio. ¿Qué es esa paz de la cual nos hablan las Escrituras? Es la paz prometida desde Isaías, desde mucho antes, con el advenimiento del príncipe de paz. Hermanos, que la paz de Dios gobierne en tu corazón y que seas portador de la misma a las naciones en cumplimiento de la misión que te ha sido dada. Y termino con Mateo 5:9 que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.